¿Sabías que Goliat no era el único gigante? Descubre la impactante verdad oculta detrás de los Nefilim, los hermanos de Goliat, y cómo cambiaron la historia bíblica para siempre. Lo que está en la Biblia te sorprenderá. Y lo que no, aún más. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Goliat, según 1 Samuel 21:19, es el gigante más célebre de la historia, un campeón del campamento filisteo que se presentaba como un guerrero imponente. Este coloso, originario de Gat, emergió del campamento filisteo con una estatura que alcanzaba los 6 codos y un palmo, como se menciona en 1 Samuel 17:4. Aunque a primera vista esta medida puede parecer confusa, ya que no estamos acostumbrados a medir en codos o palmos, podemos traducirlo a términos más familiares. Goliat era un hombre de al menos 9 pies y 9 pulgadas de altura. Al considerar la longitud de sus brazos alzados sobre su cabeza, podemos imaginar la magnitud de su presencia. No era solo su tamaño lo que impresionaba. Llevaba un casco de bronce y una armadura de escamas de bronce que pesaba 5000 siclos. En sus piernas lucía grebas de bronce y una jabalina de bronce colgaba de su espalda, con un asta de lanza que se asemejaba a la vara de un tejedor, y su punta de hierro pesaba 600 siclos. Su escudero marchaba delante de él, como se detalla en 1 Samuel 17:5-7, vestido con lo que podríamos considerar una túnica masculina. Los filisteos se protegían con una gran prenda interior de lona, adornada con bucles de bronce que iban del hombro a la rodilla, una cota de malla que resguardaba al usuario de las armas enemigas. Esta armadura, de tal tamaño y tipo, pesaba entre 175 y 200 libras en términos modernos. Goliat, además, portaba un casco de bronce, polainas de bronce y grebas para proteger sus espinillas, junto con una jabalina o lanza de bronce que colgaba entre sus hombros. La punta de su lanza sola pesaba entre 20 y 25 libras. Según el relato, marchaba acompañado de un portador de escudo, cuyo tamaño era comparable al de un hombre adulto, destinado a protegerlo de los ataques de flechas. Así, además de su armadura, Goliat contaba con este escudero que lo precedía, empuñando un escudo de gran tamaño para ofrecerle protección adicional. Permita que su mente imagine por un momento un escenario tan imponente. Considere lo aterrador que debió ser enfrentarse a un gigante de tal magnitud, protegido por tanta armadura. Sin duda, las probabilidades estaban en contra de cualquiera que se atreviera a desafiarlo en combate. Observe lo que hizo este formidable guerrero. Goliat se erguía y gritaba a las filas de Israel: ¿por qué salen y se alinean para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan a un hombre y que descienda a mí. Si es capaz de pelear y matarme, seremos sus súbditos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes se convertirán en nuestros súbditos y nos servirán. 1 Samuel 17:8-9. Goliat propuso una estrategia común en la civilización oriental: el combate representativo, donde él representaría al ejército filisteo y el elegido de Israel representaría al ejército israelita. Quien perdiera vería a su ejército perecer. No había necesidad de involucrar a todo su ejército. Solo necesitaban enviar a un luchador para enfrentarse a él. Goliat no lanzó este desafío una sola vez y desapareció. No, este reto se prolongó durante 40 días. Cada mañana y tarde el filisteo se adelantaba y tomaba su posición, 1 Samuel 17:16, haciendo alarde de su tamaño y fuerza, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judea, cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército, y probablemente desconocía el conflicto entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que 3 de sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David, preocupado por sus 3 hijos mayores, llamó a su hijo menor y le dijo: «David, necesito que me hagas un recado. Lleva ahora estos granos tostados y estos 10 panes a tus hermanos, y corre al campamento. Lleva también estos 10 pedazos de queso al comandante de su milicia, y asegúrate de ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos». 1 Samuel 17:17-18. David se levantó temprano en la mañana, dejó las ovejas con un pastor, tomó lo que su padre le había ordenado y llegó a la trinchera cuando el ejército salía a la pelea y gritaba para la batalla. 1 Samuel 17:20. Al acercarse a las afueras del campamento israelí, notó que las tropas se preparaban para la batalla y escuchó el grito de guerra.
Simplemente quería observar y ver qué sucedía. Y así David corrió al frente para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del manipulador de equipaje. Dejó sus pertenencias con el encargado de suministros, corrió hacia las líneas de batalla y preguntó a sus hermanos cómo se encontraban. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de sus filas y lanzó su habitual desafío. David lo escuchó. 1 Samuel 17, 22-23. Imagina este escenario. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escucha un fuerte grito desde el otro lado del valle. Al instante, todos en su cercanía retroceden y se esconden en sus tiendas. Todos los hombres de Israel, al ver al gigante, huyeron aterrorizados. 1 Samuel 17:24. Es importante recordar que David nunca había presenciado ni oído hablar de este desafío titánico. Al mirar a través del campo de batalla, ve a un hombre gigante, cubierto de armadura, gritando amenazas y maldiciendo al Dios de Israel. Esto enfureció a David. Recuerda que este es el día 41 en que los israelitas se han enfrentado a Goliat, pero es la primera vez que David se siente así. Entonces David se dirigió a los hombres que estaban a su lado y preguntó qué se haría por el hombre que matara a este filisteo y eliminara el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? El pueblo le respondió conforme a su palabra, diciendo que así se haría al hombre que lo matara. 1 Samuel 17, 26-27. David se presenta ante el rey Saúl y le dice que nadie se desanime por causa de este filisteo, que él, su siervo, irá a pelear con él. Saúl respondió que no era capaz de enfrentarse a este filisteo, pues era solo un joven y él había sido guerrero desde su juventud. Pero David le dijo a Saúl que había estado pastoreando las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso vino y se llevó una oveja del rebaño, él lo persiguió, lo golpeó y rescató la oveja de su boca. Cuando el animal se volvió contra él, lo agarró por el pelo, lo golpeó y lo mató. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor que me rescató de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo a David que fuera, y que el Señor estuviera con él. Luego Saúl vistió a David con su propia túnica, le puso una armadura y un casco de bronce en la cabeza. David se colocó la espada sobre la túnica y trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a ello. No puedo caminar con esto, le dijo a Saúl, porque no estoy acostumbrado. Así que se los quitó. Luego tomó un bastón en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en la bolsa de su pastor y con su honda en la mano se acercó al filisteo. 1 Samuel 17, 32-40. Así que aquí está David, vestido con sus túnicas de pastor más simples y armado con sus herramientas de pastor, su honda y su bastón, listo para la batalla. Este es el momento decisivo. Mientras tanto, el filisteo, con un escudero delante de él, se acercaba a David. Al mirarlo, vio que era poco más que un niño, radiante de salud y atractivo, y lo despreció. Le dijo a David, ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ven aquí, dijo, y daré tu carne a las aves y a las fieras. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado hoy. El Señor te entregará en mis manos, y te heriré y te cortaré la cabeza hoy mismo. Daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves y a las fieras, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 41-46. Considera las posibilidades. David no tuvo miedo ante esta monstruosa bestia. Sus únicas armas eran una honda y una piedra, enfrentándose a un gigante cubierto con 200 libras de armadura. Una piedra lanzada al aire, con un silbido, y ese fue el final. Goliat fue reducido a polvo, y todos los reunidos allí sabrán que no es con espada ni lanza que el Señor salva, porque la batalla es del Señor. Él los entregará a todos en nuestras manos. Mientras el filisteo se acercaba para atacarlo, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla. Metió la mano en su bolsa y sacó una piedra. La lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y cayó rostro en tierra. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, sin espada en la mano. Lo hirió y lo mató. David corrió y se plantó sobre él. Tomó la espada del filisteo y la sacó de la vaina. Después de matarlo, le cortó la cabeza con la espada. Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Samuel 17, 47, 51.
Los filisteos no regresaron después de ese momento decisivo, al darse cuenta de que su campeón ya no estaba entre ellos. Se retiraron de la escena y entonces los valientes hombres de Israel y Judá avanzaron con un grito de victoria, persiguiendo a los filisteos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Sus caídos fueron esparcidos a lo largo del camino de Shirem a Gat y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de la persecución, saquearon el campamento enemigo. 1 Samuel 17, 52-53. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, un símbolo de triunfo. Tomó la cabeza del gigante y la presentó en la ciudad, mientras que las armas de los filisteos fueron colocadas en su propia tienda. 1 Samuel 17, 54. La historia bíblica de David y Goliat es una de las narrativas más emblemáticas de la Biblia, una lección de valentía, fe y la superación de lo que parece imposible. Goliat, un Nefilim, es considerado por algunos eruditos como un habitante de Gat, perteneciente a una raza conocida como los Nefilim. Otros expertos sugieren que Goliat era un rafate, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante la época de Noé, donde solo su familia sobrevivió. Casi 20 veces en la Biblia, los nefitas son mencionados en Deuteronomio 2:11 y Deuteronomio 20:22, así como en Josué 12:4 y Deuteronomio 3:11-13, donde solo Og, rey de Basán, permaneció como un remanente de los gigantes. He aquí su fortaleza, una cama de hierro. No es en Rabit de los hijos de Amón. 9 codos era su longitud y 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. Esta tierra que poseíamos en ese momento, desde Auror junto al río Arnón y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, fue otorgada a los rubenitas y gaditas, mientras que el resto de Galaad y todo Basán, el reino, fue entregado a la media tribu de Manasés, toda la región de Argob, que se conocía como la tierra de los gigantes. Algunos eruditos creen que los filisteos descendían de Anaquín. El estatus de campeón de Goliat se ve reforzado por el hecho de que Gat era una antigua fortaleza Anakim. Algunos científicos sugieren que Goliat tenía un árbol genealógico identificable que implicaba una herencia autosómica dominante, causando acromegalia familiar o gigantismo en tiempos bíblicos. Goliat era una figura colosal. En las relaciones de Goliat también se mencionan otros gigantes en 2 Samuel 21:15-22 y 1 Crónicas 24:8, quienes estaban relacionados con Goliat en la Biblia. Según Samuel 21:15-22. Además, los filisteos volvieron a hacer guerra contra Israel, y David descendió con sus siervos para luchar contra ellos. David se desmayó, y Isbibanab, uno de los hijos del gigante, cuyo peso de lanza era de 300 grilletes de bronce, estaba ceñido con una nueva espada. Se pensó que había matado a David, pero Abisai, hijo de Jiraiya, lo aseguró, hiriendo y matando al filisteo. Entonces los hombres de David se unieron, y sucedió que después de esto hubo otra batalla con los filisteos en Gulb, donde Sibacai el Hashatita mató a Saf, que era de los hijos del gigante. Y hubo otra batalla en Gobe con los filisteos, donde Al-Hanón, hijo de Daria Rigam, un betelmita, mató al hermano de Goliat, el gitano, cuyo asta de lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía en cada mano 6 dedos y en cada pie 6 dedos, 24 en total, y él también era hijo del gigante. Y cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Shamía, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran hijos del gigante en Gat, y cayeron por mano de David y de sus siervos. 1 Crónicas 24:8. Y sucedió que después de esto hubo otra guerra en Gizer con los filisteos, en cuyo tiempo Sabachai el Hashatita mató a Saipai, que era de los hijos del gigante, y fueron sometidos. Y hubo otra guerra con los filisteos, donde Al-Hanón, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat, cuya lanza era como un rayo de tejedor. Y nuevamente hubo guerra en Acat, donde un hombre de gran estatura, cuyos dedos de manos y pies eran 24 en total, también era hijo del gigante. Pero cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Shamía, hermano de David, lo mató. Estos nacieron bajo los gigantes en Gat, y cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Estos eran Ishpanam, cuyo miedo de bronce pesaba 300 shekels, o 3.42 kilogramos, o 7.5 libras. Saf, Lami, hermano de Goliat, que tenía una lanza con un asta como la vara de un tejedor. Y un guerrero sin nombre, un hombre enorme con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. La historia de Goliat en la Biblia da testimonio del gran poder de Dios y su fuerza sobre sus enemigos, incluso frente a probabilidades abrumadoras. La historia de Goliat en la Biblia nos enseña que
incluso si nos enfrentamos a poderosos adversarios y desafíos colosales que ponen en riesgo nuestra paz y nuestro bienestar. Nuestro Creador omnipotente nos brindará su protección y nos liberará de todas las pruebas de esta existencia. Y esto es solo el principio. Si quieres conocer más historias ocultas y fascinantes de la Biblia, no te pierdas nuestro próximo video. Haz clic aquí y descúbrelo ahora. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos misterios. Nos vemos.